Hace meses canalicé un mensaje claro. En 2025 se sabrá la verdad sobre el ADN humano. Hablaban de razas superiores, de modificaciones que comienzan incluso antes de nacer. Durante un tiempo pensé que tal vez había interpretado mal, hasta que vi la noticia. Y entonces entendí, la profecía se había cumplido. Soy Gilda, maestra y coach espiritual, y respondo a tus preguntas sobre espiritualidad y sanación emocional con píldoras de luz. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras de Luz, este nuevo espacio que hemos abierto en el canal donde contestamos a preguntas sobre espiritualidad, crecimiento personal y terapias holísticas. La pregunta de esta semana está muy relacionada con el tema de la semana pasada, así que si no visteis el episodio anterior, sabéis que tenéis playlists de las páginas del canal y podéis ir a buscarlo ahí. Además, os lo dejo en la descripción de este vídeo. La semana pasada hablamos de Tracy Atlas. Ya sabéis que es ese objeto interestelar que está generando muchas dudas sobre su naturaleza, ¿no? Si es un cometa, si es algo artificial, si es algo inteligente o no. Y ahí os cuento porque yo, como medium, canalizadora y conociendo muchas técnicas espirituales y psíquicas para conectarme con objetos a distancia, ¿por qué no estoy investigando? Y porque creo que también lo que están haciendo mis compañeros no tiene mucho sentido. Y entonces, claro, alguien me ha hecho esta pregunta. Has dicho que no vas a conectarte psíquicamente con el Tracy Atlas. ¿Por qué no funcionaría? Pero, ¿en qué caso sientes que vale la pena hacer viajes astrales, visión remota, videncia, canalización para indagar sobre eventos cósmicos y científicos? Y esta es una pregunta totalmente legítima que tiene sentido. Yo efectivamente sí que lo hago, pero como expliqué la semana pasada, lo hago cuando no hay expectativas. Y entonces ahora, para responder, os quiero contar una historia de una canalización que efectivamente funcionó. Si seguís mi canal, sabéis que yo os doy muchos trucos, muchas técnicas para aprender a canalizar, pero es muy difícil que yo comparta mis canalizaciones. Ya sé que si me pusiera ahí a leer las cosas que canalizo, podrían ser muy populares, sobre todo porque generarían muchísima controversia en los comentarios y no son esas cosas que a las redes sociales les gustan. Pero bueno, yo he decidido no hacer eso. Entonces, si es que alguna vez comparto alguna canalización, como en este caso, es que puedo demostrar que efectivamente es algo que luego se demostró y sobre todo que yo lo dije antes de que la noticia saliera a la luz. Entonces ahora, para demostrar precisamente esto, os voy a mostrar un extracto de un vídeo de un directo que hice en verano. Para las personas que sean nuevas en el canal, que a lo mejor es el primer vídeo que ven y escuchan terminología que no conocen, os voy a explicar qué son las semillas estelares de las que se habla en este extracto de este vídeo. Las semillas estelares, según la descripción general que se hace en la espiritualidad contemporánea, son personas cuyas almas nacieron en otros planetas y luego han encarnado en la Tierra con una misión especial, con características especiales. Sobre las semillas estelares se ha dicho de todo, porque claro, todo el mundo ha intentado canalizar y cada uno tiene su teoría, ¿vale? Yo personalmente, como siempre he sido muy escéptica, parezco muy espiritual por un lado por las cosas que comparto, pero yo también soy muy racional. Entonces, yo sabía que este tema me fascinaba mucho y era muy útil a nivel terapéutico para explicar lo que la persona tenía dentro, pero yo siempre me lo había tomado como un fenómeno psíquico, como cuando se habla de vidas pasadas. Las vidas pasadas uno las puede tener a nivel de memoria inconsciente, pero hasta ahora no tenemos ninguna prueba física de que esto se quede grabado en alguna parte de nuestro cuerpo y que lo podamos ver científicamente. Todo lo que se pueda ver que es en parte científico de las vidas pasadas o incluso de las semillas estelares hasta ahora, son pruebas de alguna manera que son más psicológicas. Esto es lo más cercano a la ciencia que hasta ahora se ha podido decir. Pero luego mi percepción cambió. Y os voy a poner el vídeo para que veáis cómo yo en verano hablaba de estos temas. Y cada vez veo más pruebas de ello, ¿no? De que el hecho de ser semilla estelar no es solo una cuestión espiritual. Y sí, cuando se habla de semillas estelares, al final se habla de nuestro origen no terrestre. Lo que os puedo decir que muchas de las personas que vienen a mi consulta resulta que son semillas estelares. Uno puede decir, vale, te lo estás inventando. Eso de las canalizaciones yo no me lo creo. Pero cuando yo hago estas canalizaciones, cuando yo hago mis informes,
no es lo único que yo veo de la persona. Yo veo también sus vidas pasadas, veo bloqueos que tienen, veo otras cosas, ¿no? Cosas que las personas me pueden confirmar que le están pasando, ¿no? Si lo otro resulta que es correcto y la persona me lo puede confirmar, ¿por qué lo de las semillas estelares no? Y lo más curioso, muchas veces cuando las personas ya saben, tienen una idea de que son semillas estelares, o se han hecho alguna regresión, o se han hecho otro test, o se lo han canalizado ellas mismas, coincide con lo que yo he canalizado. Así que algo ahí hay. Cuando yo digo semillas estelares, lo que quiero decir es que tengamos en este nuestro ADN, ¿vale? Para mí, como he dicho, no es solo un fenómeno psíquico, aunque si queréis podéis verlo así, ¿vale? Pero para mí no es solo eso. O sea que no es solo algo que llevamos dentro de nuestra psicología, sino que es algo que llevamos dentro de nuestro ADN y nuestras emociones, ¿vale? Entonces, puede ser que haya personas que tengan una mayor concentración, ¿no? De eso y personas que tengan menos. Aunque yo creo que todo ser humano de alguna manera tiene, aunque sea un poquito, algo de ADN extraterrestre, ¿vale? Yo creo que pronto estas cosas saldrán a la luz. Yo soy consciente de que esta teoría a nivel espiritual, dentro de la New Age, de la nueva era, se ha presentado miles de veces, pero yo personalmente no me la he creído, soy sincera. Entonces, ¿cómo pasé yo de decir, vale, sí, esto tiene un significado, pero se queda en un ámbito, digamos, psicológico, psíquico, emocional? ¿Por qué pasé de pensar esto a pensar que efectivamente tiene una base también física, también en el ADN? Porque precisamente lo canalicé cuando no me lo imaginaba. Eso que os contaba la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, de que las cosas se tienen que canalizar sin expectativas, es ahí donde es más probable que te venga la verdad y que luego tú la puedas verificar. ¿Cómo nació esta canalización? Básicamente, entre finales de 2024 y principios de 2025, ya sabéis que siempre se hacen las predicciones astrológicas, ¿no? De todos los tránsitos, de los aspectos. Y se decía que a partir de 2025, pues habría como un cambio de la conciencia global. Yo estaba ahí, bueno, con gente que conocía, que estaba interesada en el tema, intentando adivinar qué podía ser, ¿no? Y yo dije, vale, pero yo más allá de la astrología tengo otras herramientas. Lo hago sin presión, no es que alguien me lo haya pedido, ni que tenga que buscar pruebas. Lo hago así, por curiosidad, simplemente para ver qué es lo que me llega, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue una tirada de tarot, que me dijo exactamente lo mismo que decían los astros, pero no decía qué. Simplemente decía que, bueno, saldrían a la luz determinadas cosas que cambiarían la conciencia de la humanidad de una manera muy, muy profunda. Lo dejé ahí, entendí que en ese momento mis guías no consideraban necesario que yo lo supiera, lo acepté. Y luego, al cabo de unos meses, el tema volvió a salir, no recuerdo en qué conversación, una conversación que tuve con alguien que fue muy iluminante por algún motivo. Cuando estuve en un momento de tranquilidad, dije, pero, a ver, ya han pasado unos meses, aquí parece que no está pasando nada, ¿no? Normalmente, la astrología, cuando se trata de cosas tan grandes, no falla. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo nada, no? ¿Qué es este cambio que estamos esperando? Vamos a ver si mis guías creen que es el momento que yo pueda saberlo. O una vez más, lo hice sin ninguna expectativa, simplemente sentada en mi sofá, relajándome, abriendo mi canal y sin usar ninguna herramienta externa esta vez, para que nada me pudiera condicionar. Cerré los ojos y dejé que mis guías simplemente a través de la clarividencia me mostraran imágenes, posiblemente también sensaciones, que me dieran pistas sobre lo que supuestamente tiene que pasar en este 2025 para que cambie esta conciencia universal que tenemos los seres humanos. Y entonces empecé a ver una imagen que era como de un feto. Dije, vale, bebés, ¿qué está pasando? No sé, algo que tendrá que ver con los bebés. Y luego me empiezan a mostrar como una especie de espiral, que yo entiendo que es el ADN. Y luego me empiezan a mostrar seres de luz que yo entiendo que son extraterrestres, pero también entiendo que sea lo que van a hacer de estos cambios en el ADN humano, sobre todo a partir de los fetos, ¿no? O sea, de personas de alguna manera, podríamos decir, ya en parte formadas, esto no se percibiría necesariamente como malo. No he llegado a entender si esto a largo plazo va a ser malo o no, pero no va a ser percibido como malo. Y entonces dije, wow, vale, pues me quedo con estas imágenes que me están mandando, estas sensaciones, y vamos a ver si esto se confirma en los próximos meses. Y luego, en verano, hice ese directo, y ahí la verdad que yo no tenía pensado decir lo que he dicho, como que pronto se hablaría de ello, porque yo ya sabía
de qué iba la cosa, ¿no? Pero bueno, lo hice, es que así tenía que ser. Realmente nunca había pasado nada, nunca había salido ninguna noticia. Y yo misma empecé a decir, pero a ver, queda poco tiempo, pocos meses, pero ¿por qué no sale ninguna noticia? ¿Qué pasa? ¿Que mis días me han engañado? ¿Que no entendí la canalización? Porque esto también puede ser. Y curiosamente, al cabo de poco tiempo de haber tenido este pensamiento, me topé con esta noticia. Hay vida inteligente en el universo. Encuentran ADN extraterrestre en humanos. Un estudio afirma haber identificado 348 variantes genéticas no parentales que no coinciden con los progenitores de los sujetos analizados. ¡Wow! Esto parece bastante alineado con lo que yo he estado canalizando. Y digo, vale, vamos a ver qué más dice. Hay ADN alienígena en tus células. La frase parece sacada de una película de ciencia ficción, pero proviene del propio Dr. Max Rempel, fundador de la DNA Resonance Research Foundation. Su equipo ha publicado un estudio, aún sin revisión por pares, que ha provocado una oleada de curiosidad y escepticismo en la comunidad científica. El trabajo analiza genomas humanos, tanto de individuos comunes como de personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres, y afirma haber identificado 348 variantes genéticas no parentales que no coinciden con los progenitores de los sujetos analizados. Para Rempel, estos fragmentos no encajan con los mecanismos de herencia conocidos ni con las herramientas de edición genética desarrollados hasta hoy. Según Rempel, todos los individuos estudiados nacieron antes de 1990, lo que descarta que las supuestas alteraciones sean producto de la técnica CRISPR, una herramienta de edición genética inventada décadas después. A pesar de las dudas, la hipótesis de Rempel conecta con ideas que circulan en el ámbito de la ufología desde hace décadas, la posibilidad de una hibridación genética entre humanos y seres no terrestres. De forma polémica, el investigador sugiere que estas supuestas intersecciones podrían vincularse a rasgos neurodivergentes, como el autismo o el TDAH, o incluso una evolución asistida de la conciencia humana. Según Rempel, algunos de estos fragmentos podrían estar relacionados con habilidades cognitivas o sensoriales no habituales. Llega a plantear que en un futuro la humanidad podría descubrir que parte de su genoma ha sido modificado desde fuera para impulsar un salto evolutivo. Ya veis, los estudios de este científico corresponden exactamente a lo que yo he dicho en términos más divulgativos, más sencillos, más de canalizadora como yo, en mi directo anterior. Y que corresponden a lo que yo vi en mi canalización, que no conté porque no me parecía oportuno, pero efectivamente podéis ver que se está empezando a investigar sobre estos temas. Yo ya sé que las personas más escépticas, que les gusta la ciencia, si es que llegan a ver este vídeo, me dirán, no, es que no está revisado por pares. Es algo muy polémico, de momento es solo una hipótesis. Vale, sí, es verdad, pero en 2025, ¿de verdad no hemos entendido qué intereses hay detrás de la ciencia? ¿De verdad no hemos entendido que eso de las revisiones por pares es política e ideología? Y lo podemos demostrar con lo que está pasando con el 3i Atlas. Ya habéis visto, con el 3i Atlas, la NASA habría podido darnos información en tiempo real de lo que estaba pasando con el 3i Atlas cuando pasó cerca de Marte. Y no lo hizo, porque qué raro, justo estos días está todo cerrado. Y han pasado semanas y que yo sepa, por lo menos ahora que estoy grabando este vídeo, no han soltado ningún tipo de material de lo que se pueda haber grabado esos días. Yo simplemente digo que si yo fuera científica y realmente estuviera cerca de hacer un descubrimiento tan importante, pues a mí me daría igual que no me estuvieran pagando. Yo solo digo eso. Así que para mí, lo siento mucho, el que me conteste que no hay revisión por pares, pues lo siento mucho. Para mí ese comentario no va a tener ningún valor. Así que, como veis, se puede hacer perfectamente esto de canalizar sobre temas científicos, cósmicos o de lo que queramos. Realmente, si estamos preparados y es bueno que lo sepamos, nuestros guías sí que nos mandan la información. Puede que no nos la manden toda de golpe, pero sí tenemos que saberlo y ponemos la intención de que esto es para nuestro mayor bien. Ya veis que sí se puede hacer y a mí sí me llegó en este caso. Pero una cosa que me gustaría subrayar, y esto es muy importante,
es que más allá de estar buscando pruebas fuera cuando canalizamos, lo importante es que aprendamos a conectar dentro, porque realmente las respuestas vienen de dentro, no de fuera. La ciencia, ya vemos, tiene muchísimos límites. Probablemente lo que nosotros podemos ver en el corazón en 3 segundos, la ciencia va a tardar años en verlo. Así que me gustaría resumir el tema que hemos tratado hoy con esta píldora de luz. Mientras la ciencia intenta descifrar el misterio del ADN, tu alma sonríe. Ella ya conoce el secreto. Eres luz encarnada, fragmento consciente de un origen cósmico. Espero que os haya gustado esta píldora de luz de hoy, que os haya ayudado a reflexionar sobre qué son las canalizaciones, qué es lo que podemos preguntar, la relación entre espíritu y ciencia. Y os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, a dejar un like, a compartir con quienes puedan estar interesados. Y si os perdisteis el directo que hice en verano sobre semillas estelares, os dejo aquí el enlace para que podáis verlo. Y nos vemos en la próxima píldora de luz.